Papi, tranquila, hijo. Ese no es el niño solo a poco. Afirme usted. Pues existen muchos observatorios internacionales, uno de ellos, el Landmine Monitor, que dependiendo del análisis que usted haga, ha establecido a Colombia dentro de los 3 primeros lugares de impacto alrededor del mundo. Por ejemplo, el primero en víctimas militares, el segundo en víctimas civiles, estando por encima solamente países que tienen grandes problemas con este tema como Afganistán. Entonces, pues claramente eso da cuenta de la magnitud del problema que tiene en Colombia. Se permiten informar sobre los siguientes avances. 1. Como es de conocimiento público, las delegaciones seleccionaron la vereda El Orejón, ubicada en el municipio de Briceño, Antioquia, para iniciar el proyecto piloto de desminado. Es una muestra de que quieren terminar el conflicto, porque las minas se colocaron como medio de defensa y de ataque hacia su oponente, o sea, hacia el ejército. Les voy a decir, son 340 municipios afectados por mina antipersonal, alrededor con una cifra de 600.000 víctimas, 600.000 minas activas. Y el que trabajen mancomunadamente miembros del ejército y las guerrillas, pues también es un gesto diciente para el país. Contravía. Alrededor del mundo, pues lastimosamente la problemática de minas antipersonal ha sido recurrente. Países como Afganistán llevan 27 años en este proceso del desminado y a pesar de que Afganistán no se ha liberado en su totalidad, por ejemplo, existen muchas zonas del país donde ya se habla de que se encuentran libres de la sospecha de la presencia de minas. Son exactamente los mismos casos para Camboya, para Mozambique, para Angola. Por ejemplo, en este momento Georgia es uno de los países que está cercano a ser declarado, Zimbabue es uno de los países que está cercano a ser declarado, en general todos ellos firmantes del Tratado de la Convención de Ottawa. Entonces, experiencias exitosas alrededor del mundo, pues en donde el desminado ha permitido la liberación de regiones, existen en el sureste asiático, en el sur de África y pues ahora aquí en el país. Yo creo que tener un 70-80% de descontaminación de mina antipersonal en el país lo vamos a tener en el 2027 a 2030, un 70-80% de minas antipersonales. Si se logra terminar este conflicto en el 2021, creo que por lo menos el 80% de las minas estarían desactivadas. Si no se logra terminar el conflicto, sí habría que pensar en un plazo mucho mayor, ¿no? Ese no es el niño solo a poco. Afirme usted. El 25 de agosto, pues, lo de la mina, que nosotros salimos a marchar, que sube el precio de café, de la papa, de todos los, de toda lo que uno cultiva por acá, ¿no? Vi unos billetes así, y a lo que yo me voy a reconocer, algo explota. Siento una explosión y de ahí no siento nada más. Sí siento que nos ayudaron, pero de ahí ya perdí el sentido. En el hospital duré como 3 meses y me... ¿Por qué, pues, tanto? Por lo de la pierna.
¿Y qué fue lo que pasó en la pierna? O sea, de la explosión me quitó la rótula, que permite que duele así. Esa cosita, me la voló, la mitad de eso me la voló. Tratar de establecer un patrón de siembra de minas a nivel nacional se hace bastante difícil. Primero porque no se han realizado estudios sistemáticos de la contaminación por minas a nivel nacional y segundo porque normalmente esa siembra de minas varía de región en región, varía en el tiempo en el que fueron sembradas. Cada uno de los puntos que tú ves ahí es un evento que se ha registrado desde el 90 por minas antipersonal. Eso está de acuerdo con la información de la base de datos nacional del gobierno. Como lo puedes ver, las zonas de concentración de los eventos pues son las zonas de concentración del conflicto. Para el caso específico de Antioquia, que es donde nosotros trabajamos, hemos encontrado que la gran mayoría de los campos minados fueron sembrados sobre caminos que conducían a zonas de alta montaña, caminos interveredales que facilitaban la movilidad o el tránsito de los grupos armados en ese territorio y que daban acceso pues, a sitios estratégicos. Cuando el ejército las empleaba para proteger las avenidas de aproximación a las bases militares para evitar ser sorprendidos en un momento determinado. Para las guerrillas también ha sido como colocarlas en las más probables vías de aproximación del ejército hacia sus campamentos, hacia sus sitios de concentración. De los grandes resultados que arroja el trabajo de Halo después de un año de operaciones es haber podido demostrar que el concepto del desminado humanitario por civiles es aplicable a Colombia. Desafortunadamente, la presencia de minas antipersonal en Colombia representa una crisis humanitaria para muchas comunidades que habitan zonas rurales. Frente a esa necesidad, el gobierno colombiano establece una estrategia con la que buscan mitigar ese problema de las minas antipersonal y adicionalmente cumplir con los compromisos internacionales que tiene Colombia, el más importante de ellos la Convención de Ottawa, que establece que para el 2021 el territorio colombiano tiene que estar libre de la sospecha de la presencia de minas. ¿Hay alguna manera de limpiar y recuperar nuestros suelos de la violencia? Sí, sí la hay. Conoce lo que es el desminado humanitario. El desminado humanitario es la labor que se encarga de limpiar las minas antipersonal y otros explosivos de los territorios contaminados. ¿Cómo es el trabajo de un desminador humanitario? Los desminadores humanitarios pueden ser civiles o militares, víctimas de la violencia o excombatientes, personas en situación de discapacidad, hombres o mujeres. El desminado humanitario es la manera en la que se debe llegar a esa meta porque la meta es un territorio libre de minas. Hay muchos esfuerzos que se pueden hacer en prevención, hay muchos esfuerzos que se pueden hacer en educación que claramente contribuyen a reducir el número de víctimas. Pero la meta es liberar el territorio colombiano de la presencia de minas antipersonal. Entonces, el desminado humanitario es la acción que pone fin rotundo a la presencia de minas en un territorio. El primer proyecto piloto de desminado humanitario conjunto y limpieza de artefactos explosivos en Colombia es ya una realidad, como lo anunciamos hoy ambas delegaciones en La Habana. Es una primera muestra de lo que se puede lograr mediante el trabajo coordinado. Por primera vez, tras más de 50 años de conflicto, un batallón del ejército colombiano y las FARC, en forma conjunta, llevan a cabo acciones que favorecen a una población afectada en forma severa. En el 2015 el país conoció una gran ilusión en el desminado, porque nada está escrito, nada está concordado, pero ese gesto de paz, de buena voluntad de paz que tanto FARC con el ejército para empezar a ser pilotos de desminado es muy positivo y abre el camino al futuro del desminado del país.
Dos precisiones importantes en este tema. Lo primero es que, como tú lo mencionaste, el desminado humanitario se está haciendo en Colombia hace mucho más tiempo que el tema de los gestos. Es decir, el compromiso del Estado colombiano y el compromiso de Halo trasciende, va mucho más allá de los gestos de paz. Ahora, en el marco de los gestos de paz, por supuesto, la posibilidad de tener información de primera mano sobre la presencia, la característica, los lugares estratégicos, facilitaría, por supuesto, el trabajo que los operadores hagan para la identificación de los campos minados y su posterior remoción. Indudablemente siempre es mucho mejor tener la información que no tenerla. Y las FARC dieron a conocer las primeras imágenes en donde los comandantes de esta guerrilla viajaron a Colombia para dirigirse al municipio de Anorí, Antioquia, y a los llanos del Yarí, en el departamento del Caquetá. Los comandantes Carlos Antonio Lozada, Edison Romaña, Pastor Álape, Isaías Trujillo y dos guerrilleras más hablaron con su tropa sobre los avances del proceso y el desminado humanitario que se ha concertado con el gobierno nacional. Las diferentes delegaciones de esta guerrilla se desplazaron a Colombia desde el pasado 15 de mayo a los departamentos de Antioquia y Caquetá. Carlos Antonio Lozada les reiteró a sus combatientes que todo lo que se haga debe ser por la paz. Entre el 17 y 19 de mayo se desarrollaron reuniones con la tropa y comandantes de la zona, despejando dudas sobre el desminado humanitario y el accionar del ejército cuando se produzca este. Lo que tenemos es una información muy reservada que creo que le falta por parte del Estado dar a conocer. Pero ya arrancó, el secretario de Antioquia con su gobernador de Antioquia ha estado al frente y coordinando el desminado en el municipio y en la vereda que anteriormente les di a conocer. Se inicia por el contacto con las autoridades locales, que tienen un rol determinante en todo este proceso. Ellos son la autoridad del municipio y son los conocedores de lo que fue la dinámica del conflicto. Posteriormente se hace un ingreso vereda por vereda en cada uno de los municipios donde nosotros estamos, nuevamente a través de la autoridad de la vereda, que normalmente son presidentes de Junta de Acción Comunal en la región donde nosotros trabajamos, y con ese permiso y ese acompañamiento finalmente se accede a las familias de la vereda. Entonces, durante ese proceso, las personas que están capacitadas para hacer los estudios no técnicos establecen el diagnóstico a partir de la información y de la reconstrucción de la historia del conflicto en las veredas. La responsabilidad política que debe tener el Estado como gobierno, como Estado, recae en la necesidad de encontrar y conseguir recursos necesarios para poder realizar el desminado en todo el territorio nacional. Tiene la responsabilidad del Estado de reparar a sus víctimas y de reparar al territorio afectado por las minas antipersona en el país. Digamos, este es el producto final del trabajo del tema de los estudios no técnicos. Eso es el polígono de un área en la que se presume la presencia de minas antipersonal. Esos polígonos son construidos con información que las comunidades nos brindan, son ellos mismos en los procesos de las entrevistas y son ellos mismos pues en el proceso que hacemos nosotros del enlace los que nos brindan esa información. El acuerdo al que llegamos se está cumpliendo. Las FARC, en efecto, entregaron mapas precisos de la ubicación de las minas y contribuyeron activamente a delimitar las áreas minadas. El trabajo conjunto entre miembros del Batallón de Desminado Humanitario Vides, del Ejército de Colombia y miembros de las FARC. Eso fue lo que pasó en el Orejón. Es un mensaje potente, es un mensaje muy fuerte hacia la paz. La ventaja claramente estaría en la facilitación de la identificación de los campos minados. Entre más precisa sea la identificación de los campos minados, más eficiente es la fase del despeje como tal. Porque si los campos minados son precisos, tienen las dimensiones donde los que se hacen la siembra de las minas saben exactamente
cuántas había, dónde se pusieron. Entonces la definición de polígonos o la definición de las áreas se hace de manera mucho más precisa. Eso ahorra tiempo, ahorraría recursos económicos, ahorraría esfuerzos en todos los niveles, porque las operaciones de despeje se podrían concentrar específicamente en las áreas pues, que han sido identificadas por las mismas personas que sembraron las minas. No, más ágil será con FARC. Sin FARC puede tener problemas porque de todas maneras el riesgo de que haya operaciones militares en esos sectores pues se mantiene latente. O sea que es más ágil hacer el desminado con las FARC. El proceso inicia con la remoción de la capa vegetal y la intención es pues con mucho cuidado, con las herramientas y con las técnicas que nosotros les hemos enseñado, hacer la remoción de la capa vegetal hasta que, como pueden verlo ustedes en esta foto, el cambio en la vegetación, hasta que el detector de metales puede pasar exactamente a ras de suelo. El detector de metales se mueve de lado a lado en esos espacios de 1 metro, donde se revisa cada centímetro de la tierra 6 veces por parte del desminador, buscando hacer la identificación de señales que puedan indicar la presencia de minas. En este caso aquí, estos marcadores de aislamiento son lo que muestran que un desminador encontró una señal, la aisló y desde el territorio seguro empieza una excavación que nos permite una aproximación segura, y que, como en este caso que efectivamente identificamos una mina, lo primero que el desminador encontró fue la parte baja del contenedor de esa mina. Tan pronto como él ve que puede ser un componente de un artefacto explosivo improvisado, inmediatamente él se retira del lugar, y esta persona, que ya tiene toda la experiencia y la calificación para el trabajo con los explosivos, es quien pone en posición el tubo disruptor, que es la herramienta con la cual nosotros hacemos la destrucción. ¿Ustedes hasta qué parte van a ir? No, estamos viendo a ver qué. Primero estábamos buscándolos a ustedes. Bueno, pues hasta aquí, asegurados. Y ahí para allá nadie asegura. El problema es que no sabemos bien. Hemos llegado hasta la vereda San Gregorio del municipio de Samaniego. Nos hemos encontrado con tropas del batallón Boyacá, que hasta el momento pues, nos dice que todo está en calma, pero se nota que hay bastante presencia de efectivos del ejército. Y atrás estamos empezando a encontrar letreros que dicen no salirse de la vía campo minado, con los colores que identifican a la guerrilla del ELN. Ya hemos visto varios letreros, vamos a seguir hacia adelante. Nos dicen que hay una escuela donde también aparecen los mismos letreros. Por el lado del broche, ¿no? Por ahí está caminado también. ¿Por qué, soldado? ¿Qué información hay ahí? ¿Cómo no te oigo? Ojo que por ahí hay minas. Ah, Eso está minado por ese lado. gracias. Bueno, pues. Estamos al frente de uno de los hallazgos del área. Esta es una mina tipo PPQ. Es una mina en un contenedor de vidrio con mínimo contenido metálico. Es un mecanismo de iniciación química. Ella tiene adentro ácido sulfúrico y el mecanismo de activación es por presión mediante la jeringa, que es la parte blanca que ven en el tope del frasco. Es un tubo de alta presión en acero que tiene un enroscado. Por aquí le vamos a colocar un cartucho con pólvora que va a ayudar a que cuando la pólvora se inicie todos los gases salen liberados hacia adelante, haciendo que aquí vamos a colocar agua. Toda esta agua salga disparada en un jet que va a golpear el contenedor y va a separar los componentes. El procedimiento ahora involucra colocar el disruptor tan cerca como se pueda, así, es la mina. Vamos a conectar este al cable principal y el cable principal le impulsamos energía. La mina se destruye, se retira pues ya todos los equipos para destruir la mina, y el desminador continúa con su labor hasta que acaba en ese metro cuadrado. Cuando acaba en ese metro cuadrado, avanza al siguiente metro cuadrado y avanza al siguiente metro cuadrado, y de esa manera vamos generando sendas hacia el fondo, metro cuadrado por metro cuadrado.
En un día, el promedio de metros cuadrados que hace un desminador puede variar con muchos factores. Hay días en los que los desminadores hacen 4 metros, ellos trabajan 8 horas al día y pues 4 metros en 8 horas puede usted entender pues a qué velocidad pueden hacerse. Y hay días en los que en un terreno plano de vegetación fácil el desminador puede hacer 15 o 20. Entonces eso varía bastante. No podemos negar que Colombia pasó por muchos momentos de enfrentamientos. Por esta razón, al apoyar el desminado humanitario, estamos liberando nuestras tierras de las consecuencias del conflicto armado y estamos aportando a esa paz tan anhelada. Este es un trabajo que lleva tiempo y que necesita la colaboración de los alcaldes, gobernadores y sus comunidades para empezar a actuar de manera efectiva en contra de este problema que aún no termina. Ahora, ¿qué piensas? El marco normativo que le da cabida al tema de la restitución de tierras establece dentro de uno de sus ejes las garantías de no repetición que el Estado colombiano tiene que dar dentro del proceso de restitución de tierras. Y una de las grandes preocupaciones del Estado es la restitución de tierras en un área que esté minada, donde pueda haber una revictimización de las personas que retornan por presencia de minas antipersonal. De esa manera, por supuesto, el trabajo de los estudios no técnicos y del desminado posteriormente facilita y puede dar alguna tranquilidad dentro de los procesos de restitución de tierras, y ese trabajo se hace básicamente a partir del análisis de los predios y del análisis de los lugares en los que se planean las actividades de microfocalización o de restitución, y lo que nosotros hacemos pues es el diagnóstico en general del territorio, y cuando el territorio está diagnosticado y se sabe dónde hay presencia de minas y dónde no, es mucho más fácil para las personas que lideran el proceso de restitución llevar a cabo esas entregas de esas tierras, pues pudiendo atender esa solicitud de garantía de no repetición. Pues es un paso importante para proteger población civil, que es la más injustamente afectada con estas minas. Y es también un gesto de querer avanzar en la terminación del conflicto, repito, dándole prioridad a la población civil. Este proyecto piloto que estamos informando al país necesariamente incide para que se haga más consciente el gobierno, se hagan más conscientes los sectores que se oponen a la paz, esos sectores que medran con la sangre derramada por más de 51 años, de que es posible construir en medio de estas dificultades afirmaciones, pasos serios para avanzar hacia la paz. Nosotros, como parte del proceso de la convocatoria, contratamos víctimas del conflicto, ex policías, ex militares. Dentro de este proceso con ACR tenemos desmovilizados de AUC y desmovilizados de la guerrilla. Para nosotros, todas estas personas hemos procurado en todos los procedimientos que hemos definido con la ACR que todas estas personas se integren en condiciones de igualdad y en condiciones, de igualdad a nuestras operaciones. De esa manera, no necesariamente el ex policía tiene un letrero que dice ex policía y el ex militar tiene un letrero que dice ex militar. Como todos son entrenados bajo las mismas características y con los mismos procedimientos, hemos logrado una interacción normal entre ellos. Es decir, no hay absolutamente nada donde tú puedas perfectamente diferenciar la interacción FARC, ex-AUC o policía, ex-FARC. Ellos se relacionan entre sí como empleados de Halo y como desminadores, y todos, independientemente de la procedencia que tienen una motivación en el fondo, y es hacer una contribución con su trabajo al proceso de desminado a través de las ofertas de empleo. Es más, se podría más adelante, como parte de los acuerdos de justicia transicional, una de las sanciones para aquellos que hayan incurrido en delitos de las FARC, pagar un tiempo de desminado como parte de esa sanción, ¿no? En ese contexto, sin reducir todo el asunto de la Mesa de La Habana
a que se purgue una pena el hecho de que él hable de la posibilidad de tener una reclusión especial, que yo la entiendo como ubicarse en el ámbito territorial de un municipio y que eventualmente puede ir acompañada de medidas como la erradicación de cultivos de coca, el acompañamiento de la comunidad internacional, la posibilidad de que fundaciones locales sean tutoras de los procesos tanto disciplinarios como de tareas y oficios en procura del trabajo con cooperativas agrícolas campesinas, en la erradicación de campos minados, pues es positivo. Sí, eso es viable, pero es casi que un punto de llegada, es lo que se haría inmediatamente antes ya de firmar el acuerdo, es decir, para llegar a esa concentración, que podría ser en uno o varios sitios, seguramente por lo menos en 3 o 4 sitios, diría uno, tiene que haberse logrado primero el acuerdo de justicia transicional, de restitución y reconocimiento de las víctimas, y ya cuando eso se haya hecho, hay una suficiente confianza en las partes, en que las cosas van a salir en aras de terminar bien el conflicto, entonces sí se pueden concentrar y con una veeduría internacional seguramente sería factible y viable. Pero repito, es casi que un punto de llegada. Antes de eso tiene que haberse adelantado bastante en la mesa. Pero el gobierno y las FARC tienen la obligación de escuchar a los que no estén de acuerdo con este modelo de paz, porque esto es democracia. Yo estoy de acuerdo con el proceso de paz y de la forma, pero la oposición ahorita trae una buena iniciativa y bienvenida, y debe ser aceptado por parte de la FARC y por parte del gobierno. Esas voces que no son voces, porque la paz no es de la FARC ni del Estado, es de todos. Estando en el territorio se podría dar la dejación de las armas. Es decir, después de estar concentrados, de firmados los acuerdos, entonces viene el proceso de dejación de armas. Recogiendo el espíritu del llamado de los garantes del proceso Cuba y Noruega y de los acompañantes del mismo Venezuela y Chile, anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio por un mes. Yo creo honestamente que todo proceso que tenga un nivel de pausa serio, verificable, del nivel de las hostilidades que se perpetran contra la población civil, que incluye niños, niñas, población campesina, afrodescendiente, indígena, es sensato, es positivo, siempre, como he dicho, que sea serio, que la gente pueda tener en ello confianza pública. En primer lugar es una postura, una iniciativa política de las FARC mediante la cual muestran que por una parte atendieron el llamado de los países acompañantes y facilitadores y de paso también el clamor, digamos, de la opinión pública para que mejore el ambiente político-militar en el país, el ambiente que rodea el proceso en La Habana. Entonces es un gesto de buena voluntad, para llamarlo, de buena voluntad política. Y sobre el posible cese bilateral todavía hay tiempo y habría que tomar o adquirir otros compromisos, tanto por parte de la guerrilla como por parte del gobierno, que permitieran facilitar la llegada al cese bilateral. Contravía.